Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos avanzando en la lectura del libro de Números en la serie Leemos la Biblia en un año, multiversiones, y en este mes estamos con la Reina Valera 60 y vamos a leer en este video los capítulos 19, 20 y 21 para seguir avanzando en diferentes acontecimientos que se muestra el libro de Números cuando Israel estaba en el desierto en su peregrinaje obligado, digamos, por condena de parte del Señor a toda esa generación incrédula. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, Señor, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 19 titulado La purificación de los inmundos, y va a decir así: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos. Su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él.
Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Allí termina el capítulo 19. Y ahora vamos a comenzar con el capítulo 20, que es el agua de la roca. Aquí vamos a ver este acontecimiento donde Dios provee agua a través de una roca. Y va a decir así el capítulo 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Fíjense, aquí el mandato de Dios para con Moisés era que lleve la vara y vaya y le hable a la peña. O sea, peña, que salga agua de ti. Era simplemente hablarle. Tenía la vara. Recordemos que en el monte Sinaí el mandato de Dios había sido que con su vara golpee la peña, y de la peña brotaría agua potable, bebible. Y así fue. En el monte Sinaí o el monte Horeb, Moisés golpea la roca, y de la peña de Horeb, del monte de Horeb, sale el agua potable para que todo el pueblo bebiera. Ahora sería lo mismo, pero en vez de que la golpee, Dios le dijo: solamente háblale a la peña. Bueno, aquí en el versículo 10 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Vos decís: bueno, ok, Rodó, Dios le dijo que le hable. ¿Y aquí qué hizo Moisés? Golpeó la peña. Y la primera vez la golpeó y no pasó nada. Y la segunda vez la golpeó y empezó a brotar agua. Entonces, claro, ¿qué pasó acá con Moisés? Tendría que haberle hablado. Dios le dijo: hablale. Y él, no sé, ofuscado,
indignado por el pueblo, la rebelión del pueblo, no sé, se olvidó, se distrajo, quiso hacer su propia voluntad, quiso ir a lo seguro, sabiendo que con la vara había salido. Bueno, ahora quiere repetir el método. ¿Qué pasa, Rodo? A partir de ahora, Dios se desagrada tremendamente de esta decisión que tomó Moisés de desobedecerle, y en vez de hablarle, la golpea 2 veces. Y va a decir así: y dijo Jehová a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Tremendo, ¿eh? Impresionante. Por este acontecimiento, por incredulidad, o sea, la Biblia dice aquí que de alguna manera no creyó Moisés que solamente por hablarle a una roca saldría agua. Él necesitaba golpearla como hizo anteriormente allí. Bueno, la incredulidad amenaza el propósito de Dios. Ponelo en el comentario. La incredulidad amenaza el propósito de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si bien Dios cumple su propósito con nosotros, a veces Dios dice, ok, tendrás por incredulidad una consecuencia inevitable. Y Dios cumple su propósito, pero no del modo que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque no creímos en Él. Continuamente tenemos que ser creyentes. Cree solamente, no temas, cree solamente. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, no temas, cree solamente. Para seguir avanzando en el mismo comentario, pone, Jesús nos dice, no temas, cree solamente. Y ahí te queda la frase armada, ¿no? Ahora seguimos con el versículo 14, donde Edom rehúsa dar paso a Israel, los edomitas, que eran los descendientes de Esaú. Dice así: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano, porque justamente Israel era el hermano de Esaú. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré a ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, te daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Así que finalmente lo que tuvo que hacer Israel fue bordear el territorio de los edomitas. El territorio de los edomitas había sido una promesa de parte de Dios para con Esaú. Te daré el monte de Seir. Por eso jamás Dios le permitió a Israel conquistar Edom, y nunca fue conquistado el territorio de Edom. Sí fue subyugado, y allí quizás se le impuso impuestos en diferentes partes de la historia, pero jamás los expulsaron a los edomitas de su territorio los israelitas, porque Dios había dicho no lo hagan. Pero este acontecimiento lo veremos más adelante, sobre todo en, Jeremías y Ezequiel, donde Dios dice, por este pecado, por no ser sensibles con Israel y dejarlos pasar por su territorio, y otros tantos más pecados que va a enumerar, Edom sería destruido totalmente. Tremendo, ¿eh? No, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora dice, Aarón muere en el monte de Hor, y estamos entrando ahora a lo que serían los últimos años del peregrinaje en el desierto. Ya casi habían pasado los 40 años del desierto, que Dios había dicho que toda esa generación moriría. Y dice, y partiendo de Cades, versículo 22, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor.
Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Y ahora leemos finalmente el capítulo 21, donde nos habla de que el rey Arad ataca a Israel. Y dice así, versículo 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Fíjense, el nombre que se lo conoce desde el punto de vista de Israel era Horma, que estaba allí, digamos, el rey Arad de esa ciudad. Arad se terminó llamando Horma, luego todo ese territorio. Ahora nos hablará de la serpiente de bronce y va a decir así: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, que es el maná, era el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y ahora en esta Biblia, este pasaje que es el versículo 8 y 9 está en color rojo porque es una profecía mesiánica que aún Cristo va allí a mencionar en el capítulo 3 de Juan, versículo 15. Y va a decir lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, el veneno no le hacía efecto. Y así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, así dice la Biblia que cuando el Hijo del Hombre sea levantado, todo aquel que en él creyere tendría vida eterna. Hablando de su sacrificio, ¿no? Tremendo. Bueno, aquí vamos a ver que Israel, por su rebelión, y como dice aquí, cayó en desánimo, y por el desánimo murmuró. ¿Por qué? Porque el desánimo tiene malas consecuencias. Ponelo en el comentario. El desánimo trae muy malas consecuencias. Por eso no podemos permitirnos nosotros desanimarnos. No, tenemos que tener siempre confianza en Dios y no permitir que nada te desanime. Algún maltrato, algún plan que no salió como esperabas, alguna situación que no se pudo resolver desde un punto de vista, rápido, algún percance que sucedió, obstáculos que se levantan, no tienen que desanimarnos. Tenemos que seguir confiando en el Señor porque Dios está en control en todo momento. Alguna pérdida, algo, no te desanimes, porque cuando te desanimas comienza la murmuración, la queja, el temor comienza a ganar ventaja sobre nuestra fe. No te desanimes. Ahora hablaremos de los israelitas que rodean la tierra de Moab, y va a decir así: después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol, o sea, al este. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered.
De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová: lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a pasar en Ar y descansa en el límite de Moab. Fíjense, aquí se llama el libro de las batallas de Jehová. Libros que habían contemporáneos al tiempo en que Moisés escribió también el Pentateuco, que eran libros de crónicas de aquellos momentos, que no son libros que están en la Biblia actualmente, pero que eran libros de escritura que escribas hacían para relatar los acontecimientos sucedidos en aquel momento, y que aquí se citan también como libros de evidencia histórica que existieron en aquel momento histórico. Ahora va a decir el versículo 16, de allí vinieron a Beer, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Naaliel, y de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Y ahora, fíjense cómo nos relata la historia desde el versículo 21, que Israel derrota a Sehón. Era uno de los reyes, que era un gigante. Y va a decir así: entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. ¿Y por qué, Rodo, no conquistaron ese territorio en ese momento? Porque en realidad la tierra prometida, la parte de la tierra prometida, sería desde el Jordán hasta el río, hasta el mar Mediterráneo. Iban a conquistar esa franja del amorreo y del cananeo, del jebuseo, ¿no?, que estaban allí. Pero bueno, aquí están del otro lado del Jordán, digamos hacia el este del Jordán. Y Dios no le había dicho que conquiste ese territorio. Entonces lo que hace Israel es, como hizo con Moab, que lo rodeó, como hizo con Edom, que dijimos que no los permitió pasar. Bueno, finalmente ahora le dicen al amorreo de la zona norte: bueno, déjenos pasar por su territorio porque vamos a cruzar el Jordán para conquistar la tierra del otro lado. Pero pasa lo siguiente, y dice, versículo 23, mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón. Consumió a Ar, rey de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba. Fíjense cómo allí se suma otro de los escritos de los proverbistas de aquel momento histórico, que también relataron el acontecimiento de la conquista. Finalmente leemos que Israel derrota a Og, rey de Basán, otro gigante. Y dice así: habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí.
Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Fíjense cómo aquí Dios permite que finalmente conquisten también la parte este del río Jordán. Y ahí se van a establecer la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Bueno, tremendo, ¿eh? Un poco de datos históricos que les doy a modo de comentario bíblico, nota de estudio. En esta serie leemos la Biblia en un año. Espero que me extendí un poquito más, como verán, pero espero que los comentarios de nota histórica y cultural les haya llegado como para poder comprender el texto bíblico. Si te ayudó, es muy importante para mí que lo pongas, poner en el comentario: Rodo, me ayudan tus comentarios. Y yo los voy a leer y les voy a estar agradecidos, sabiendo que mis aportes edifican su vida y en el entendimiento del contexto de la palabra del Señor en estos pasajes. Así que gracias a todos los que, les digo, de una u otra manera, cada mes se comunican y dicen: Rodo, queremos dar un apoyo a tu familia, al trabajo en el canal, por la serie Leemos la Biblia en un año. Son colaboradores que casi no aparecen en las planillas porque quieren ser anónimos, pero bendicen a nuestra familia y al trabajo en el canal. Realmente muchísimas gracias, porque no se dan una idea de cuánto los usa Dios para proveer con lo mucho o lo poco, con lo que puedan bendecir a nuestra familia, y les estamos agradecidos. También a los que compran materiales a través nuestro, es todo un apoyo a nuestra familia y al trabajo en el canal. Entonces no te vayas de este video sin ver a los patrocinadores y a los colaboradores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!